están viendo y nos están escuchando. El día de hoy trataremos temas con relación a educación. 1.1. Generalidades de la planificación escolar, a cargo de la licenciada Nayeli Villón. 1.2. Enfoques de gestión escolar. Como primer enfoque tenemos de gestión basada en el liderazgo pedagógico, a cargo de la licenciada Melanie Alvarado. Segundo enfoque, de gestión participativo, a cargo de la licenciada Melanie Quinde. Tercer enfoque, de gestión transformacional, a cargo del licenciado Ronald Tomalá. Cuarto enfoque, de gestión basado en procesos, a cargo del licenciado Daniel Solano. 1.4, los procesos de planificación educativa, a cargo de Xiomara Ramírez. Buenos días, compañeros, muchas gracias por haberme hecho la invitación a participar a esta integración de conocimientos. El tema que yo les voy a compartir es generalidades de la planificación escolar. En primer lugar, les voy a dar un pequeño concepto de lo que es un currículum. Un currículum no es otra cosa que el conjunto de criterios, de metodologías y de planes de estudios que se llevarán a cabo con el fin de cumplir objetivos educativos. La planificación escolar nos va a ayudar a organizar y a conducir este proceso de enseñanza y aprendizaje, y también nos va a ayudar a reflexionar y a tomar decisiones pertinentes para que los conocimientos sean adquiridos por la diversidad estudiantil. Existen 3 niveles de concreción curricular. El macrocurrículum es aquel que elaboran expertos en el área de conocimiento. Aquí se van a establecer el perfil, objetivos, destrezas con criterios de desempeño y los criterios e indicadores de evaluación. Esto se lo realiza de manera nacional y lo podemos encontrar en el currículum nacional obligatorio. El mesocurrículum es aquel que se basa en el currículum nacional, pero se hace a nivel institucional. Y para su elaboración lo hace en conjunto con docentes y autoridades de una institución, ya que tienen que tomar en cuenta los contextos institucional y cultural. El microcurrículo, en cambio, es aquel que hace un docente independientemente para de esta manera satisfacer las necesidades y los intereses de sus estudiantes de aula. Entonces, un pequeño resumen aquí. El macrocurrículum es aquel que se hace de manera nacional. El mesocurrículum es aquel que se hace a nivel institucional. Y el microcurrículum es el que se hace a nivel áulico. Ahora bien, ya conociendo esto, también tenemos componentes curriculares, en el cual se nos plantean 4 puntos muy importantes que enseñar. Aquí básicamente lo que se va a establecer son los objetivos generales de cada área. Cuando enseñar, se detallarán de manera secuencial la manera en que se va a trabajar cada uno de los contenidos. ¿Cómo enseñar? Aquí se presentarán las metodologías con las que el docente va a llegar al estudiante. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Estas son también metodologías o estrategias que se van a utilizar, pero a diferencia que serán para comprobar el resultado de aprendizaje del estudiante. Para poder tener clara un poco este tema, he realizado un ejemplo. Es una planificación escolar de 5º año de básica media, en el área de ciencias naturales, bloque número 3, diversidad natural. El tema es ecosistemas. El objetivo general de este tema es el 3.3, que nos indica lo siguiente: indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus interrelaciones y adaptaciones, con el fin de valorar la diversidad de los ecosistemas y las especies, y comprender que Ecuador es un país megadiverso. Ahora bien, se enseñarán temas puntuales como qué es un ecosistema, los tipos de ecosistemas con su estructura, la importancia de los ecosistemas y ciertas medidas que podemos adoptar para preservarlos. Se enseñará mediante presentación de videos o ilustraciones. También se deberá hacer la debida explicación de cada uno de estos temas. Ahora bien, ya está la parte de la enseñanza. Ahora viene lo que es la evaluación. Para esto se va a tomar cada vez que se termine un contenido o cuando se termine el bloque en general. También lo podemos realizar mediante plenarias, exposiciones, que sean preguntas abiertas o preguntas cerradas.
puede ser oral o escrito una evaluación. Y estas son solo unas cuantas de las estrategias que tenemos para implementar y hacer una evaluación. Obviamente en la evaluación se va a tomar en cuenta todos esos aspectos que se han venido estudiando desde el inicio del bloque, como un concepto de ecosistemas o también la importancia de los ecosistemas, y podemos hacer que mencionen unas 3 o 5 medidas que adoptarían ellos para poder preservar estos ecosistemas. Bueno, esto en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. De gestión escolar, sin antes mencionarle lo siguiente. Se puede definir al liderazgo como la cierta capacidad de transformar una visión en realidad. Venice, 1994. Es importante mencionar que el siguiente enfoque se encuentra relacionado con el liderazgo transformacional, porque de esa manera le permite obtener una visión real de lo que significa lo académicamente laboral. 1.1. Enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Al pasar el tiempo, las instituciones educativas se han abierto hacia nuevos horizontes, es decir, las funciones y los quehaceres se transformaron de manera evolutiva, porque se encuentran totalmente ligados a los propósitos educativos, promoviendo el desarrollo profesional. La habilidad y eficacia directiva representa ampliamente el concepto de liderazgo en general, dado que dentro y fuera de las instituciones se han estructurado jerarquías de carácter normativo y administrativo. Este tipo de liderazgo permite que la escuela se vuelva autónoma, eficaz, innovadora y desarrolle una educación de calidad. Este enfoque se caracteriza por impulsar a cada uno de los miembros de esta jerarquía a mantenerse siempre organizados. Analizan las situaciones para posteriormente tomar decisiones a favor de la institución. Se mantienen con el trabajo en conjunto. De esta manera se conseguirá la innovación. El líder siempre tiene que ser democrático, porque éste trasladará sus principios a las prácticas educativas. Se va a manejar mediante el órgano regulador. Él tiene que cumplir con el rol de mediador, por el cual va a transferir sus conocimientos e informaciones y las experiencias a los que tenga a su alrededor. Él mantendrá un alto grado de compromiso con cada uno de los miembros para la propia superación. Es importante mencionar que si no existen los líderes altamente capacitados, la institución educativa no avanzará. Como ejemplo, si el líder no da una vuelta a la institución educativa para saber en qué condiciones están los docentes impartiendo sus clases, es decir, que no es un buen líder. Muchas gracias, compañero, por hacerme partícipe de esta presentación. El tema que les voy a dar a conocer es la gestión participativa. Para el autor Armando Loera Varela, en el 2006, tiene un concepto muy clave que es generar las condiciones, la participación de docentes en los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes logren los aprendizajes. Como opinión personal, considero que la gestión participativa es un proceso que abarca varias acciones conjuntas, entre las que podemos contar son las de planificación, las de gerenciar, las de ejecutar y lograr resultados con un impacto de calidad en la vida de las poblaciones, en donde ellos deben tener recursos humanos y materiales para poder realizar esta actividad. También se debe obtener en un espacio y en un tiempo determinado. Bueno,
Les voy a dar a conocer unas características importantes dentro del enfoque de la gestión participativa. Una de ellas es crear ideas innovadoras. Los docentes tienen ese deber de potenciar a los niños a que creen ideas o también al momento, por decir, a jugar con plastilina, que los niños puedan armar con plastilina un animal que más les guste, en donde ellos puedan desatar su creatividad. También es necesario tener espacios adecuados para que los niños puedan estar en un ambiente tranquilo, limpio y donde sobre todo esté bien decorado. Eso también ayuda a que los niños les guste ir a la escuela y también se concentren en el salón de clase. Por ejemplo, en ocasiones también para hacer otra metodología se puede llevar a los niños al patio, en donde se puede jugar a hacer las figuras geométricas o a ver el ciclo de una planta, entonces, o distinguir de qué colores son aquellos animales que pueden ver. Entonces, todo esto es muy importante para que los niños desarrollen su creatividad, sobre todo. También otra característica importante es que se cree un horario flexible en donde los niños puedan en cierto tiempo hacer su tarea o dentro del salón de clases preguntar a la maestra, en donde se pueda dar su opinión, en donde la maestra diga, bueno, entonces en estos 30 minutos les voy a presentar la clase y después vamos a ver un video. Entonces eso también hace que los niños les motive ir al salón de clases. Por última idea, dentro de este enfoque se va a mostrar las dificultades. Una de las que puedo resaltar como importantes o las que se evidencia es que al momento de tener demasiadas ideas es difícil llegar a un consenso con los niños y también en ocasiones con los profesores, porque son tantas las ideas que uno no sabe por cuál decidirse. También, al momento de tomar una decisión, esto puede durar un largo periodo, ya que no es fácil porque todas las personas o todos los niños quieren mostrar su punto de vista. Como ejemplo, tenemos el mejorar las relaciones entre los padres de familia y las actividades escolares. Esto es muy importante porque el docente tiene también esa facultad de involucrar al padre de familia en las actividades. Por decir, crear una escuela para padres en donde puedan relacionar los valores con la escuela y donde todo sea paz y armonía. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar de un tema muy importante que se trata sobre el enfoque transformacional. El aprendizaje es un término que al pasar los años no cambia, simplemente se adapta al estilo de vida de la realidad, capturando la esencia de adquisición de conocimientos, pero no solo para los estudiantes, sino también aplicables para los docentes, que cada día aprenden junto a sus alumnos. Y dicho proceso puede ser entendido de diversas posturas. Esto implica a que existen varias teorías y enfoques vinculadas al hecho de aprender. El enfoque transformacional es una forma de ejercer liderazgo, porque su esfuerzo está centrada en descubrir las motivaciones con las personas a las cuales trabaja para transformarla. Por lo tanto, se centrará en la creación de cambios positivos y valiosos. Bernard Bass desarrolla el concepto original, elaborando la teoría del liderazgo transformacional. Entonces que este señala 4 dimensiones de tipo de liderazgos. En la estimulación intelectual, el líder estimula a los compañeros a pensar, a buscar nuevas soluciones para los problemas. En la consideración individualizada, los estudiantes son vistos de una forma individual,
Para ello, es importante la inteligencia emocional para relacionarse con los otros equipos. En la inspiración y motivación, el equipo siente la inspiración y la motivación del líder. En la influencia idealizada, el equipo ve al líder como un ejemplo a seguir, como una persona a seguir. Dentro del enfoque transformacional también encontramos unas características, como son: ponen su talento al servicio de otros. El líder siente interés por el bienestar de otros y desea apoyarlo para que alcance sus objetivos, sus metas, tanto personales como laborales. También, otra de las características es que trabajan por un propósito mayor. El líder transformacional es inspirado por un propósito. También son curiosos y escuchan. Estos líderes escuchan desde un lugar de curiosidad y humildad. En vez de poner su idea y juzgar a otros, escuchan con atención, de comprender, aprender para beneficiarse de la sabiduría colectiva. Como última característica tenemos que son dueños de sí mismos, son conscientes en liderar, por eso han desarrollado su autoconciencia para poderse regular tanto emocionalmente como también comunicarse de forma colectiva de una manera clara. Un ejemplo del enfoque transformacional, como por ejemplo vemos aquí en la primera imagen, que está un profesor dando su enseñanza dentro del aula, que no sale a explorar. Un claro ejemplo está en la profesora Olga, que ella llegó a la escuela para transformar esa educación. Su estilo de enseñanza era único y fue recibido de la mejor manera por sus estudiantes, donde no solamente se mantenía en el aula, sino también impartía sus clases en su entorno, en el jardín o en el parque, para que así sus estudiantes aprendieran a través de la experiencia, de acuerdo a la naturaleza. Ella hacía que a través de la experiencia de lo que observaban en la naturaleza, realizaran unos dibujos. Los proyectos educativos institucionales quieren precisar detalladamente los tipos de procesos con los que habremos de relacionarlos en el futuro inmediato. Estos procesos están enmarcados en el campo curricular y administrativos. Esto es lo que hacen los planteles en una organización gestionada en proceso. Por ejemplo, un caso dado por un director que es muy exigente. Es muy común encontrar este tipo de personas en algunas de las instituciones educativas. Sabemos que exigen buenos resultados, pero hay un pequeño problema: no poseen los medios necesarios para alcanzarlos. Es decir, que los medios y recursos son los que permiten lograr los resultados esperados, y en esta acción es donde radica la autoridad de un director. En conclusión, los procesos, para que sean verdaderamente herramientas de trabajo, deben seguir una serie de pasos. Primero, deben elaborarse con base a la demanda social. Y segundo, debemos elaborarlos con la participación directa de quienes se vinculan en la institución, es decir, con los verdaderos expertos en lo que se hace en la institución. Esto nos lleva a tener un diagnóstico que, sin lugar a dudas, dejará de tener validez si no está acompañado del instrumento y sistema de validación correspondiente.
Muy buenos días, colegas y público que nos está viendo en este momento. Para mí es un honor haber sido invitada a esta entrevista, donde les voy a compartir un tema muy importante, planificación educativa. Compañeros docentes, ustedes y yo sabemos cuán importante es planificar dentro de nuestra profesión. Para el público que nos está viendo en este momento, quiero compartirles que la planificación es un plan general muy bien organizado y de gran amplitud que nos va a permitir alcanzar el objetivo determinado. El arte de educar, además de creatividad e improvisación, requiere esfuerzo, análisis y, por qué no, el pensamiento crítico. Es por eso que la planificación dentro de la educación es la clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones, pues se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas que queremos alcanzar. También nos va a permitir definir qué hacer, cómo hacerlo, qué recursos y estrategias vamos a implementar para la consecución de dichos objetivos. De esta forma podremos brindar una educación eficiente y eficaz donde el estudiante se va a sentir a gusto de aprender y más aún cuando logremos que no solo se sienta a gusto, sino que también pueda poner en práctica lo aprendido. Y para poder hacerlo, se deben seguir un de principios básicos que les he traído el día de hoy. Dentro de muchos principios he destacado tres. El primero, que es mejorar la vida escolar. ¿Y a qué nos referimos con mejorar la vida escolar? Organizar de manera coherente lo que nosotros queramos lograr con nuestros estudiantes. El segundo principio, promover la participación de la comunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se incentive el trabajo en equipo. Podemos en nuestras horas clase hacer trabajos lúdicos y no solo trabajos lúdicos, también podemos implementar juegos recreativos donde el estudiante se vincule no solo con los de su curso, sino también con el resto de cursos, hacer nuevos compañeros. Eso nos va a permitir poder fundamentar este principio. Como tercer principio tenemos distribuir las funciones técnicas y hay que tener en cuenta algo muy importante de esto dentro de este principio, y es que el docente se vuelve el actor principal que puede hacer adaptaciones curriculares con el único fin de que el estudiante pueda llegar a ese aprendizaje óptimo. Así como existen principios de la planificación, también existen ciertas fases que nos van a ayudar para poder realizar una buena planificación educativa. La primera fase tenemos el diagnóstico, que va a implicar conocer las cualidades y características del estudiante, y no solo del estudiante, sino también de la institución, como por ejemplo conocer sus costumbres, sus tradiciones y hasta conocer la cantidad de docentes que laboren en esa institución. Como segunda fase tenemos aquí el diseño. ¿Qué implica el diseño? ¿Qué quiere decir el diseño? Quiere decir la elaboración de objetivos, consta en guiar, orientar y expresar los logros que se pretenden alcanzar dentro de la institución. Como tercera fase tenemos el contenido, donde se va a organizar, distribuir y secuenciar en función de los objetivos planteados y el tiempo de institución. Cuarta fase tenemos los materiales, que van a ser los recursos que yo vaya a necesitar para cumplir mis objetivos. Como quinta fase tenemos el plan de acción, que corresponde al ámbito operativo y consiste en organizar las tareas. ¿Para qué? Para poner ya en práctica las estrategias que nosotros nos hemos establecido. Estas pueden ser representadas como proyectos de área, siempre y cuando estén relacionados a minimizar el fracaso, que es lo que menos queremos, fracasar. En esta fase tenemos la evaluación. ¿Y qué nos va a permitir la evaluación? Pues nos va a permitir sistematizar
las experiencias y lecciones aprendidas para poder mejorar las acciones. Podemos hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo nos ha ido? ¿Se han logrado los objetivos perseguidos? ¿Cuál es el feedback de los participantes? ¿O qué podemos mejorar para el futuro? Siguiendo con mi exposición, tenemos la planificación escolar. La planificación escolar constituye un instrumento fundamental en la organización de la práctica pedagógica de los docentes, acorde al contexto enseñanza-aprendizaje que se sitúa no solo en el docente, sino también en los estudiantes. Dentro de este plan escolar tenemos 3 áreas y yo les voy a compartir un poquito de la función de cada área. Tenemos el área directiva, que se va a encargar de indicar al rector cierta necesidad. Por ejemplo, que yo esté necesitando una computadora para realizar ciertos trámites, para hacer mis proyecciones, para tener mejores clases. Este informe va a ir a manos del director y el director se va a encargar de gestionar que pueda implementar o hacer la compra de dicha computadora. Tenemos también el área pedagógica. ¿Qué se va a hacer en esta área pedagógica? Pues voy a tratar de identificar si todos mis docentes están completos, porque, por ejemplo, me puede faltar un docente para la asignatura de inglés, por ejemplo. Entonces, yo tengo que notificar de inmediato esto, decir que no tengo un docente que imparta esta asignatura. Entonces, volvemos, el rector se va a encargar de buscar un docente capacitado que pueda impartir esa asignatura. El área financiera, pues el área financiera lo que se va a encargar es de hacer un análisis si cuento o no con los recursos, como tomando el ejemplo anterior de comprar esta computadora. Si cuento con los recursos, pues perfecto, se va a hacer la adquisición de dichas computadoras. Y si no, pues aquí otra vez el trabajo del rector. El trabajo del rector también se va a encargar de poder gestionar y recaudar dichos recursos para la adquisición posterior de esta computadora. También cuenta con unos instrumentos fundamentales y muy importantes dentro de la planificación: el POA, el PEI, el PCC y también el plan de clase. Un POA, en sus siglas, dice que es Proyecto Operativo Anual, porque está destinado a hacerlo cada año, por eso que se determina de esta manera. ¿Qué es lo que va a hacer el POA? Pues aquí se va a poner por escrito las estrategias que se han ideado los directivos para cumplir los objetivos y también las directrices a seguir por los integrantes de la institución, que en este caso van a ser los docentes y también los estudiantes. El PEI, ¿qué es el PEI? Pues el PEI es el Proyecto Educativo Institucional, en el cual se va a concretar la misión y la va a lanzar al plan de desarrollo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a enunciar los planos fundamentales de acción institucional y le va a dar sentido a la planificación, ya sea que ésta sea a corto, mediano o largo plazo. Tenemos el PCC, que es el Proyecto Curricular de Centro, en donde se va a contextualizar los objetivos, contenidos y métodos que se propone en el diseño base, con el fin de adecuarlos a su realidad y garantizar la progresión y coherencia de la enseñanza en las distintas etapas educativas. También nos encontramos con un plan de clase, el cual es una organización metódica para obtener objetivos pedagógicos que se han propuesto a lo largo del año lectivo. Es una secuencia para lograr una verdadera enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo,
En este plan de clases se va a destinar, si es que me voy a tomar 5 minutos para hacer una retroalimentación, 20 minutos para dictar mis horas de clase, el contenido, 10 minutos para una evaluación. Entonces, esto es para lo que nos va a ayudar el plan de clase. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muy gustosa de haber podido compartirles esta presentación y muchas gracias.